quiero destacar algunas cuestiones de su biografía porque es parte, digamos, del área de contexto que implica lo que se precisa para la información del proyecto dentro del PUE. La productora de este archivo es, obviamente, Noemí Escandel. Mimi nació en el año 1942, falleció en el 2019, estudió en el que aquel momento era el Instituto Superior de Bellas Artes, pertenecía a la entonces Universidad del Litoral, que es la actual UNR, y egresa en el año 64 con el título de profesora nacional de dibujo. La cantidad de muestras que ha hecho es, bueno, enorme. Creo que en general siempre se la ha citado en relación a este momento tan efervescente de los 60, porque Mimi fue parte del famoso grupo de vanguardia que se conforma en el año 65. En el año 67 nace en esta también emblemática muestra en Buenos Aires, en el MAMMA, Museo de Arte Moderno, que fue Rosario 67. Y a los pocos meses participa de la también conocida Estructuras Primarias 2, que fue una exhibición que se hace en homenaje a estructuras primarias en el museo, en el Jewish Museum de Nueva York, en el entonces director Jorge Glusberg, acá de Argentina, organiza esta muestra aquí en homenaje, en un momento también bastante peculiar, ¿no? El Di Tella tenía un protagonismo fundamental en lo que era la escena porteña. Y bueno, obviamente al año siguiente integra la famosa acción conceptual que además ha acaparado la mirada de investigadores e investigadores de distintas partes del mundo, que fue Tucumán Arde. A partir de eso, bueno, queda también un enorme y prolífico camino que espero que podamos llegar a abarcarlo dentro de este trabajo del archivo dentro del PUE. Solamente decir y cerrar este enorme trayecto artístico y pedagógico, diciendo que en el 2018 ella recibe el Premio Nacional de la Trayectoria Artística, otorgado por el Museo Nacional de Bellas Artes, y también citar una muestra maravillosa que se hizo en el 2019, que fue el año en que Mimi fallece, que fue Revolucionistas, Rebeliones y Feminismo. Me parece que las curadoras proponen un giro muy interesante en torno a revisar la historia de la plástica, justamente de estos pilares, ¿no?, que tienen que ver con la perspectiva de género. Bien, queda mucho más por decir, pero le quiero dar la palabra a Malena Ponciano, que también integra el proyecto de investigación, el proyecto que estamos haciendo dentro del PUE, y ella va a hablar puntualmente de la historia archivística. Bueno, hola. ¿Se escucha? Bueno, por lo que estuvimos hablando con las custodias del archivo de Mimi, que son sus hijas, Graciela, Marian y Carolina, que está acá, pudimos dar cuenta de que a lo largo de toda su carrera, Mimi se encargó, digamos, de conservar de manera intuitiva una gran cantidad de documentación que refiere a su actividad, tanto como artista visual, como educadora y en calidad de investigadora de acá de la Universidad Nacional de Rosario. Algo que tiene que ver con la historia archivística es que más allá de esta organización intuitiva, ella en el año 1993 lleva adelante un proceso de organización y catalogación de alguna manera de las cajas que componen su archivo con Iliana Bianchi, que es una amiga de Carolina, que la ayuda durante 10 años a organizar un poco su material. Y bueno, es desde... quisiera mencionar también algo que para mí fue fundamental para el trabajo que estamos desarrollando ahora de descripción y catalogación del archivo de Mimi, que fue mi experiencia en el archivo de Graciela Carnevale durante noviembre de 2022 hasta mayo de 2023, en donde, bajo la coordinación de Mariela, y junto con otras pasantes,
comenzamos a hacernos preguntas, digamos, acerca de, bueno, el rol del productor de un archivo y con qué fin, digamos, conserva esa documentación que compone el fondo, sobre todo porque estamos hablando de archivos personales y también teniendo en cuenta que Mimí no está acá para darnos sus directivas, digamos, es desde el lugar del respeto por la organización y por la procedencia del fondo, desde que nos posicionamos y delineamos 4 grandes secciones para hacer la descripción del fondo. Entonces, como comentaba María Elena, el fondo Noemí Escandel se compone de 4 secciones, una referente a sus documentos profesionales como artista visual, en donde encontramos toda la documentación referida a su producción artística, una gran cantidad de bocetos que parten desde el año 66 de sus estructuras primarias, de sus relieves, que desarrolla mayormente cuando forma parte del grupo del grupo de los 4, digamos, que tenían el taller en calle Tucumán, junto con Lía Maisonave, Graciela Carnevale y Tito Fernández Bonina. Luego de sus handing works, de sus pinturas de la década del 80 y las instalaciones que realiza a mediados de los 90, hasta proyectos de obra que no llevó a cabo, como los fusilamientos del año 68, y participaciones en muestras individuales y colectivas, tanto nacionales como internacionales. Además de, bueno, registro fotográfico de obra, registro de participación en exposiciones, documentos autobiográficos y artículos de prensa. La segunda sección corresponde a sus documentos profesionales como docente. Principalmente tenemos algunas subsecciones que dan cuenta de su actividad en diferentes instituciones, como el Instituto Superior de Bellas Artes, en su momento en la facultad, donde fue titular de las cátedras Pintura 1, 2, 3, 5 y el taller de dibujo 3. Luego su trabajo en la Escuela de Capacitación Popular Constancio C. Vigil desde el 69, como parte del staff de profesores, tanto de la escuela secundaria como de la Universidad Popular. Su trabajo en la Escuela Nacional de Teatro y Títeres, y también su trabajo en su taller de artista particular, que lleva adelante desde 1981, primero en calle calle Corrientes 181, y luego cuando gana el juicio al Estado en 1998 y compra su casa, su taller personal lo lleva adelante en el domicilio de Brown al 2700. Y luego tenemos 2 secciones en las que todavía no nos hemos adentrado, que corresponden a sus colecciones bibliográficas y hemerográficas y en menor medida a sus documentos personales. Así que bueno, esos son un poco los datos más técnicos que tienen que ver con el conjunto documental que compone el Fondo Noemí Escandel y, bueno, a partir de qué criterios estamos delineando la descripción y la catalogación. No sé, chicas, ustedes quieren. Bueno, buenos días a todos y todas. Como comentaba María Elena y Malena, bueno, una de las secciones es todo su archivo que hace referencia a su actividad docente, que es en la sección a la que yo me sumé como pasante a través del programa de prácticas formativas en investigación y en el que estoy trabajando con Marcela. Y a través de esta infinidad de carpetas y también de cajas que vamos registrando y documentando, nos encontramos una gran amplitud de documentos y de tipologías de documentos profesionales en lo que respecta a certificaciones, constancias, programas de estudios, o sea, programas que ella
ideaba para sus dictados de materias y de las clases, y también cómo a través de, me parece importante destacar cómo su amplia actividad docente se fue conjugando no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, y también en diferentes niveles de enseñanza, desde nivel secundario hasta nivel terciario y universitario. Y como comentaba Malena, un poco también su labor a nivel particular en su taller personal, en las distintas ubicaciones domiciliarias que fue teniendo él mismo. Y bueno, nos hemos encontrado con un montón de archivos sumamente interesantes que también nos permiten, principalmente los programas de las materias, los planes de estudio que ella ideaba, para permitirnos pensar y situarnos un poco en ese momento y establecer diferentes conexiones y también entender un poco cómo se ubicaba y pensaba la dinámica no solo artística, desde el ejercicio puramente plástico, sino también desde la docencia y cómo eso nunca estuvo escindido, sino que fueron una conjunción y una actividad que se llevó en paralelo. Entonces, bueno, también resaltar eso, que por ahí es esta parte de Noemí Escandel, es una beta que hoy en día no está tan difundida y estudiada, o sea, es conocida claramente por sus alumnos y sus contemporáneos, pero a la actualidad no está divulgada y me parece sumamente interesante empezar a presentarla y a darla a conocer, y creo que bueno, que el archivo es como el puntapié y el primer paso para poder desandar todo este camino y largo camino que ella ha recorrido con la docencia. No sé, Marce, si vos querés sumarte a... Bueno, es re lindo estar sentada acá en la facultad donde estudié. Le agradezco mucho a María Elena que me vino a decir hace más de un año, che, vamos a meternos de cabeza, ¿querés en el archivo de Mimí? Y dije, bueno, a mí me encantan los archivos y uno como curador, que es una actividad que yo llevo adelante, aparte de ser gestor cultural, andan siempre con archivos, ¿no? Mimí fue una gran apoyadora del archivo Rosarte, con el cual yo trabajé mucho tiempo con una señorita que está sentada acá, que trabajó mucho en ese archivo, la Ale Panoso. Y es como muy interesante cómo los archivos se cruzan, ¿no? El de Dani García también, que está acá, o sea, los archivos de los artistas, lo cual, para los que nos interesa saber qué ha pasado en Rosario en las últimas décadas, es sumamente relevante. Le agradezco a Liech toda su buena onda también de venir con el proyecto y todo su apoyo, porque es súper importante que los investigadores de la universidad apoyen cuando uno quiere meterse en cosas raras como investigar los archivos de arte. Así que muchas gracias a todos, porque todos tienen súper buena onda y son muy, muy profesionales. Así que gracias por eso. En cuanto a algunas cositas teóricas que me gustaría decir, es que esta cosa de que Mimí era profesora y docente y que era artista estaba junta, porque los artistas comen de algo y lo que comen generalmente tienen que pagar las cuentas. Es de profesora, toda la vida fue profesora, desde muy joven, y trabajó en muchas instituciones, y eso se cruzó con su hacer artístico. Y el tema de la Vigil, que es un tema que vamos a tocar mucho, o sea, su laburo en la Vigil, su postura ideológica en la Vigil, cuando la Vigil cierra y la despiden de la Vigil, que es un tema muy, muy importante, porque cuando la despiden de la Vigil, ella que trabajaba en la Escuela Nacional de Títeres, que siempre la bancó la Escuela Nacional de Títeres, ideológicamente hablando, en la época de la dictadura, ahí ella pone el taller de arte privado. Y el taller de arte privado la sostiene económicamente, pero es un lugar también de resistencia ideológica. Al mismo tiempo, después Rubén Naranjo la trae acá a la universidad, ¿no? Como a Graciela Carnevale y otra gente. Y ahí nosotras estábamos de alumnas con María Elena. Y esa época fue increíble como alumno, les digo sinceramente, porque bancar a la gente de la vanguardia, que era rarísima como profesor, porque nos decían, no hay que hacer arte, no hay que producir, nosotros no entendíamos nada, decíamos, teníamos 20 años y decíamos, ¿qué nos dice esta gente? O sea, venimos a la universidad, pero después a la larga entendimos de qué iba la cosa, indagando más la cuestión. Entonces nosotros con Sofi, las chicas son divinas, la verdad. Este laburo lo estamos haciendo todo ad honorem, y yo cuando veo a la gente que hace el laburo ad honorem, porque tiene una pasión, me parece súper relevante en un momento complejo, ideológico y político y económico que vivimos hoy,
les agradezco a las chicas porque le ponen una onda bárbara, o sea, de que lo hagamos nosotras. No pasa nada porque ya lo hemos hecho toda la vida. Gracias a las chicas Escandel, Álvarez Escandel, porque tienen la mejor, igual que la madre, la mejor onda, y nos abrieron, la Caro nos abrió su casa, que era la casa de Mimi, para revolver todas las cajas de archivo. Ella, como dijo Sofi, ordenaba, había empezado a ordenar. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuando el mismo artista ya empieza a ordenar su propio archivo porque sabe que un día no va a estar. Entonces ya lo que te quiere decir cuando vos agarres el archivo, ya te está diciendo, mirá que yo lo ordené así, puse la cajita así, puse la cajita así, puse así, cuidado. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No sé, ¿qué más? Nada más, se nos acabó el tiempo. Y si nos quieren preguntar algo... en todo caso esperamos a las presentaciones de Jesús y Ceci, bueno. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo, sí, ya dejaríamos en stand-by esta presentación de él. ¿Vos que no ir acá? Y entonces, no sé, no sé quién de ustedes dos quieren seguir. Si querés yo te lo... No, como quieras, yo todavía no... Tendría que... Bueno. Es verdad. Es verdad. No, tenés razón. No es que me quiera, pero no tengo. Bueno, yo de nuevo voy a presentar algunos de los resultados, diría, en función del trabajo de mi tesis de los últimos años. En este momento me encuentro en una instancia de escritura, pero bueno, lo que voy a presentar más o menos es un desarrollo de cómo está estructurado el índice de la manera menos aburrida posible y en función de las relaciones que tiene el proyecto particularmente con el PUBE. Como verán en el título, si bien yo no soy una becaria PUBE, mi proyecto está íntimamente relacionado con la cuestión del archivo. Y lo que me interesa puntualmente es cuáles son las formas de acercarse de los agentes del arte a los archivos, cuáles son las preguntas que habilitan, de qué manera, digamos, generan protocolos para tratar los documentos y cuáles son finalmente los productos las obras como investigaciones visuales y como producción artística. Para no desordenarme voy a leer, pero es corto. Bueno, la tesis doctoral Historiografías Visuales Latinoamericanas persigue objetivos de dos órdenes. En primer lugar, busca aportar líneas de articulación crítica sobre el abordaje y el uso contemporáneo de los archivos desde el tratamiento particular que proponen los agentes del arte. Esto implica, en principio, una comprensión de sus proyectos en la convergencia entre prácticas investigativas, en los términos en los que las conocemos en las prácticas de la academia, y prácticas de creación artístico-cultural, cuyo énfasis metodológico se promedia entre aspectos conceptuales, visuales y performáticos, entre los que yo considero que son más importantes. En segundo lugar, busca estudiar la especificidad de los casos, inscribiéndolos en la trayectoria artística y en las búsquedas profesionales de cada uno de los artistas, siempre contemplando sus aportes a esta discusión más general sobre los archivos, ¿no? En este sentido, el trabajo de investigación supone aportes al proyecto del PUBE en función de los objetivos 1, que sería el objetivo orientado a producir herramientas conceptuales y metodológicas,
y en función del objetivo 5, que está destinado a abordar específicamente el impulso de archivo en las producciones culturales, como fue el festival, pero en este caso como son la práctica de los artistas contemporáneos. Lo que yo pensaba es, bueno, esas preguntas iniciales que dispara el PUBE sobre cuáles son las formas de uso de los archivos y las políticas que implica la gestión de archivo en general, las preguntas de investigación que yo trabajo se particularizan en función de, bueno, de qué es lo que finalmente hacen los artistas. Y aparece, bueno, esta agencia específica que es el artista, que se vincula con el documento de una manera particular. Las preguntas no son por el documento como prueba, sino, bueno, cuáles son las cualidades materiales, las potencialidades discursivas, los recursos visuales, los imaginarios que están tejidos en ese material. Entonces, de ahí también que los protocolos de tratamiento archivístico empiezan como un poco a correrse de las prácticas tradicionales. Y se inscriben estos materiales, los documentos, en un campo que les es en principio ajeno, espurio, y que es el sistema de las artes, y que tiene otras particularidades que implican usos tal vez que en la investigación son ilegítimos, como la copia, como la difusión de documentos, ¿no? Son cosas que aparecen específicamente en un terreno que no está como legislado y que aparece en el arte. Entonces, bueno, las preguntas que aparecen ahí son un poco las preguntas generales de la investigación, de qué manera se aproximan los artistas a los archivos, qué procedimientos y protocolos ponen en funcionamiento, en torno a qué imaginación histórica trabajan, cuáles son los puntos diferenciales que se abren desde la investigación-creación, qué conocimientos habilitan estas prácticas. Los aportes de la tesis se ubican en una intersección entre 3 áreas problemáticas y temáticas, que son el arte, el archivo y la historia. Me costó bastante como deslindar como un universo teórico inmenso. Entonces, bueno, empecé por lo que me resultaba más próximo. Esta idea de plantearlo como un diagrama de Venn, lo que propone es, bueno, una convergencia central en la que podemos ubicar a los casos de trabajo, pero también, digamos, un espacio en función del cual empezar a proponer una visión teórica y una línea de articulación crítica, que será uno de los objetivos de la tesis. Bueno, este diagrama de Venn lo que me permite es encontrar intersecciones entre estas grandes áreas temáticas problemáticas que son infinitas y que por eso tienen, digamos, carreras de grado, de posgrado y especializaciones que pueden durar muchísimo. Y en función de ordenar eso y proponer un recorrido, también, digamos, me aparecen instancias intermedias de cruce y una instancia de convergencia donde yo inscribo el aporte de los casos. Los artistas trabajan, los dos, tanto Bryce como Harpa, con archivos particulares, investigan esos archivos, sus materialidades, sus propuestas visuales, las tramas teóricas, históricas, políticas en las que se inscriben, y siempre sus tratamientos son, digamos, particulares, ad hoc serían, ¿no? Entonces, como decía, uno de los desafíos teórico-metodológicos de la tesis fue acotar este recorrido para comprender la especificidad de los casos y plantear un posible ordenamiento a este universo teórico gigante, inabarcable, diría yo. En relación con esto, bueno, tomé revisiones de la archivística, cuestiones también que son históricas y filosóficas, pero me aparece una idea que es la idea digamos, Terry Cook es un historiógrafo, hace una historiografía de la archivística, y él propone pensar en 1998 más o menos un quiebre en relación a la custodia. Él propone que tanto los cambios prácticos como las transformaciones en las proyecciones profesionales de los archivistas, las formas de domiciliación y demás,
dan cuenta de un momento postcustodial del archivo, en donde se deja de lado la exclusividad del archivo como un elemento asociado a la vida institucional de los organismos de Estado, y entonces aparecen, bueno, otros tipos de archivos que ya estaban, pero que encuentran, digamos, mayor legitimidad: archivos de artistas, archivos de autores, colecciones documentales. También, bueno, Maximiliano Andrés Telo, que lo hemos trabajado a lo largo de estos años en los distintos talleres, él propone que la reflexión filosófica más tradicional, abierta por los archivos, las dos líneas más centrales, que son Foucault y Derrida, de alguna manera dan cuenta de una imposibilidad de abarcar la archivística en términos generales, que es algo que también Terry Cook está marcando, y él propone 4 dimensiones que la contemporaneidad, que se abren en la contemporaneidad en relación a estos cambios: el carácter inorgánico de los archivos, el desbordamiento del objeto archivístico, que es algo que a lo largo de estos días vimos que todo el tiempo está desbordando la categoría de archivo, los vínculos del archivo con las economías del poder. Él va a decir que, bueno, que hay archivos que importan más que otros, y eso es real. De hecho, también alguien hablaba ayer de que los archivos están por fuera de el circuito comercial de las artes, pero hay galerías de archivos también, que parece algo como un poco extraño, pero las hay. Y el último punto, que es, bueno, la diversificación y las desigualdades en el acceso de los archivos, que en este sentido este PUBE particularmente apunta de manera directa. Cabe destacar que en este esquema las posibilidades que se abren en las prácticas, ¿no? Reconocemos estos 4 elementos del estudio tradicional del archivo: el archivo en la archivística, el archivo como domicilio y todos los problemas que implica. Son cosas que hemos estado conversando en estos días. La especulación teórica en torno al archivo, y acá, digamos, a mí lo que me interesa, y que creo que también es el aporte de la tesis, tiene que ver con las prácticas de archivo, pero no con las prácticas específicamente institucionales o las prácticas tradicionales en torno al archivo, sino las prácticas otras, espurias, le diría, por ejemplo, Hal Foster, anómalas, silvestres. Esta forma de pensar la práctica del archivo me parece hermosa, que es de Mónica Meyer, que es una artista archivista mexicana que tiene el archivo de feminismos en México. Ella dice, bueno, mi archivo surgió de manera silvestre. Empecé a juntar cosas y de repente un día dije, bueno, esto es un archivo. Entonces, bueno, este sería el punto en el que a mí me interesa entrar con la tesis. Las posibilidades que abren las prácticas de, con, para y en torno a los archivos, porque también hay algo que pasa en las artes, que a veces los archivos acompañan, como es el caso del archivo del que hablaban las chicas, pero también interceden en la obra. A veces los archivos son obra y a veces hay un borramiento de esos cruces. Y también, digamos, los protocolos que activan las formas metafóricas de pensar los archivos y las formas metafóricas que abren los archivos, y aquellas preguntas que se ensayan o que encaran otras maneras de poner a andar estos materiales. Entonces, bueno, ante una dispersión, Telo también plantea que esta idea del archivo centrado, conceptualizado y que se va abriendo a distintas disciplinas, prácticas y áreas, bueno, como que el centro ya se va borrando, como que él plantea un esquema de una espiral discontinua que se va abriendo para esquematizar la figura del archivo. A mí me pareció que la manera de reunir esta dispersión teórica era intentar el camino inverso para poder llegar al centro de los casos.
Y en este sentido, frente a un ideal de un archivo ascético con un orden inalterable a cargo de agentes que operan como ejecutores en un sentido extramoral, pensamos en un archivo performado, un archivo marcado por las condiciones históricas de creación y de pervivencia, por las dimensiones prácticas de manipulación profesional, programática, pero también por los peregrinajes azarosos. Un archivo marcado materialmente por las huellas dactilares de la manipulación. Esta es una idea que tiene Eric Ketelaar, que dice, bueno, los archivos tienen las huellas dactilares de los archivistas, de los que consultaron, de aquellos en cuyas manos fueron a parar los archivos, demás. Pero también las marcas del manoseo de los archivos, ¿no? Los que van a los archivos se dan cuenta de que están llenos de clips, de sintéticos, de marcas, de notas, de sellos, ¿no? Sergio Schaeffek diría el cotillón textual que acompañan las marcas físicas de la lectura, de la revisión, del inventariado, pero también de la propia accesibilidad de lectura. En relación a eso, pensaba 3 líneas de trabajo que se pueden reconocer en el cruce entre arte y archivo. La primera sería el archivo como artefacto de creación artística, una práctica que responde a la voluntad constructiva y que intercede como gesto formal del artista, que esta es tal vez la línea más explorada desde la literatura crítica en el cruce arte-archivo. Ahí me parece que la mayoría de los antecedentes que nosotros, las personas que estamos en las artes y no exclusivamente revisamos, hay infinidad de trabajos en relación a esto. Y múltiples líneas teóricas también, en relación a la fotografía, en relación al cuerpo, en relación a las formas de inventariado, las colecciones, etc. La segunda línea sería el archivo como registro del proceso de creación de obras o proyectos, en donde el acopio funciona de una manera más tradicional como un subproducto documental de la práctica. Y finalmente, yo identifico una tercera línea de trabajo, que sería el tratamiento de archivos ya conformados que se ponen en funcionamiento como objetos de reflexión en el marco de proyectos artísticos. Yo acá donde ubico a los casos, ya que más o menos en el caso por ahí de Bryce en algunos aspectos y de Harpa en otros, ellos tienen un programa a partir del cual van desarrollando metodologías y protocolos de tratamiento de los archivos, y en función de eso a mí me sirvió pensar en estas 3 nociones, ¿no? Porque los archivos en esta idea de archivos marcados vienen con marcas y también atravesando la poética de los artistas, también salen con otras marcas o generan materiales que hablan de las marcas con las que llegaron, ¿no? Entonces, considerando esto, hemos identificado 3 instancias analíticas para el trabajo con los casos: materiales, enfoques y operaciones. En relación con la primera instancia, la idea central radica en profundizar acerca de las condiciones materiales de los archivos. Esto implica poder identificar marcas que nos permitan imaginar prácticas y repertorios específicos. Aquí recuperamos la tensión entre archivo y repertorio que propone Diana Taylor para imaginar los repertorios procedimentales que llevan a la inscripción o el marcado de los documentos. En el caso, por ejemplo, yo no traje imágenes de las obras porque eso implica un contexto que me desviaría de mi objetivo, pero en el caso de los documentos de inteligencia de Voluspa Harpa que he presentado en otras jornadas, hay todo un despliegue material de la desclasificación que incorpora el visado y nos permite reconstruir ciertos marcos performativos de desclasificación que hablan del presente tachado. En una conversación que yo tuve con Voluspa Harpa, ella me insistía todo el tiempo en esto: las marcas, las tachas de estos documentos no están hablando de una historia que es pretérita, sino están hablando de algo que no puede circular en el contexto actual. Información que todavía sigue en estado de clausura por sus implicaciones con la realidad política, histórica.
En el caso de los archivos de la prensa gráfica, las marcas remiten a imaginarios de época o construcciones culturales específicas que dan a ver políticas editoriales por un lado, políticas de patrimonialización de materiales perecederos como las revistas con las que trabaja Bryce. Digo, no eran objetos pensados para constituirse como materiales de archivo, pero terminan dentro del archivo y es ahí donde Bryce los encuentra. En segundo lugar, la idea de enfoque hace referencia a la concepción que tienen estos artistas de su labor, a los vínculos reflexivos que van delineando con propuestas teóricas ajenas, con desarrollos críticos propios y con otros tramos de su obra artística. En esta parte del análisis de los casos, a mí me interesaba, bueno, inscribir las prácticas de archivo en una trayectoria artística, pensando, bueno, qué es lo que viene de lo anterior, qué es lo que aparece nuevo en relación a la práctica con el archivo y qué cruces aparecen. Por ejemplo, Voluspa Jarpa estaba trabajando antes de encontrarse con los desclasificados con la figura de la histérica y con la conceptualización freudiana de la histeria, de los síntomas corporales. Entonces hay un cruce entre este visado tachado de documentos y la repetición del gesto histérico que ella desarrolla y que en la tesis está desarrollado también. Y finalmente la instancia operativa tiene como protagonista una operación de copia, porque en general estos artistas copian, sea dibujado, sea con dibujo a mano, sea con calados en acrílico, con calados en plástico o con la simple fotocopia para la instalación en el espacio del documento. Como operación central, y otras operaciones que tienen que ver con la espacialización, con la edición de libros de artista, con instalaciones en el espacio, digamos. Hay distintas maneras en que los documentos aparecen en el espacio expositivo. Estos tres momentos sirven para un análisis común de los dos casos, sin embargo, cada artista relata y describe las metodologías de su proyecto de manera específica. El desarrollo temporal extendido de Jarpa y Bryce permiten dar contención a la idea de que el archivo es para ellos un objeto que crea sinergia entre la creación y la investigación. Es por ello que el estudio y la comprensión de los acervos y sus particularidades y las operaciones que ponen en funcionamiento nos permiten pensar en una desclasificación artística, eso es lo que aparece en el título de la tesis, una idea que aparece como desorden, ¿no? Como desclasificación, como desorden, deshacer el orden de los archivos en el que están regularmente, pero también apunta a desarticular el carácter inaccesible del documento reservado y en guarda. Y bueno, de más está decir que las propuestas que se encausan en esta línea no resultan en producciones historiográficas ortodoxas, sino más bien ensayos de visualización, formas de construcción y mostración histórica, ejercicios mnemónicos inesperados, puestas en escena diferentes, descentralizadas de los formatos tradicionales, pero bueno, a fin de cuentas válidas para el tratamiento de la historia. Finalmente podemos concebir estas prácticas de activación y apropiación también en otra línea como formas de conservación, no en términos tradicionales de conservación material, sino en tanto actualizan la validez de los acervos, los ponen en discusión en el presente y demarcan proyecciones futuras. Activan entonces la pregunta por la memoria, no en términos de herencia, sino más bien en esta idea que tenía Derrida del archivo en su carácter prospectivo, como proyección hacia el futuro. Y bueno, ahí termino.
No sé, probamos, no sé qué está abierto. No le cierra el de ya por ahí produce una ruptura. Buenas, ¿ahí se escucha? Bueno, mi presentación de alguna manera va a seguir algunas líneas que había abierto en las jornadas anteriores del PUE, donde habíamos trabajado toda la mesa sobre la muestra trance de Daniel en el Castanino. En esa ocasión había trabajado sobre la cuestión del espectro, que estaba muy presente en la muestra de Daniel, donde había una relación con el archivo, especialmente con el archivo generado bajo la dirección de Charcot en la Salpêtrière, donde la figura de Agustín, especialmente, ¿no?, esta histérica que fue tan fotografiada, que era una musa tanto para el psiquiátrico como para el surrealismo, por ejemplo, era reemplazada por la figura de Gilda. Es decir, que había una recaptura espectral de ese archivo que daba cuenta de un duelo personal. De ahí se me fue haciendo claro, bueno, y ayer justo Sandra hablaba también en Mansilla, ¿no?, la cuestión del archivo y el espectro, en que ese era un punto importante para mi investigación. Pero a la vez se me fue haciendo patente que cómo debía pensar esa cuestión del espectro, ¿no? Sobre todo con artistas que emergen en un periodo de postdictadura, con Sacco y con García, que trabajan problemáticas vinculadas a las políticas identitarias de ese contexto. Sacco quizás menos de lo que se cree, ¿no? Pero sí Daniel, donde, bueno, realiza distintas muestras en espacios de memoria, donde tiene obra permanente en el Museo de la Memoria, por ejemplo, pero que no podía o no era justo otorgarles un sentido nada más a partir de esas políticas, ¿no? Es decir, que había algo más dando vuelta en el ambiente. Estas imágenes que ven atrás no pertenecen ni a Daniel ni a Graciela, forman parte de, digamos, una órbita, bueno, que está orbitando alrededor. En general son imágenes que voy subiendo a mi Drive, donde tengo una carpeta que se llama Fantasmas y donde hay alrededor ya de 80 artistas. Ojalá que en algún momento pueda hacer también una muestra. Y donde, como ven, hay una cuestión formal, ¿no?, en común. En esto que sí ya es de Daniel. Entonces, creo que estamos un poco pasados de horario. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, hacer una formulación teórica sobre cómo vengo pensando esta cuestión de la espectralidad, lo que voy encontrando. En segundo lugar, quisiera trabajar, dado que venía ya trabajando en la producción de Daniel, algunas cuestiones de Graciela Sacco, en donde me parece que es posible observar esto. Y al final hago un recorte para mostrar algunas obras de Daniel que por ahí no son tan conocidas y que me gustaría traer. Dado que, a ver si esto funciona. Pero ¿cómo tengo que cortar? El audio. No. Porque si yo lo veía antes, como para cortar el audio, ¿por qué ahora no? ¿Se puede? O cortarme. Este es un video de Daniel que realizó que es de Sirenas, una serie anterior que tiene el mismo nombre de una muestra que estuvo realizando el año pasado. Fue exhibido en
en el ECU en el 2014, en donde trabajó con distintas imágenes de archivo, tanto de una sección policial brasileña como hay estados de los Estados Unidos en donde suben imágenes de los delincuentes, a veces son infractores de tránsito, o sea que no son grandes delincuentes, donde hay que pagar para dar de baja esas imágenes. Si uno no paga, esas imágenes quedan todo el tiempo en la web. Una cuestión de archivo y control policial enorme, y Daniel se va apropiando de esas imágenes. Lo voy a dejar nada más que para darle una cuestión escénica a la presentación. Bueno, esta relación entre archivo, artistas contemporáneos, espectralidad, como veré, no se circunscriben a las prácticas visuales. Es posible observarlas en campos artísticos y culturales diferentes, así como tampoco lo hace en el campo del arte local, por lo que su desarrollo es posible de ser observado en diferentes latitudes y prácticas, especialmente a partir de la década del 80. La espectralidad, un concepto de difícil definición, cuando no imposible, debido a que es un concepto, no concepto, en tanto desestabiliza la propia ontología, remite a un presente que se encuentra abierto, asediado por una forma particular del pasado. Podríamos sospechar, por lo demás, que la espectralidad, como temporalidad anacrónica, provoca una ruptura en la concepción de la temporalidad lineal, por lo que su demarcación, o sea, la demarcación temporal, parece ser nuevamente imposible. Esta concepción, que fue formulada por Jacques Derrida en 2 libros, conferencias realizadas con pocos años de diferencia entre aspectos de Marx y mal de archivo, aparece descentrando en la figura de lo humano y estableciendo relaciones entre la memoria, el duelo y la herencia. La espectrología se abre entre una grieta entre el ser y el no ser, entre la carne y el espíritu, no siendo ni uno ni lo otro y ambos al mismo tiempo. Se caracteriza el espectro por su retorno, es un reaparecido que exige que retornen en la búsqueda de una justicia que no necesita establecerse en el campo del derecho. Se abre entonces el espectro como un crimen que exige reparación. Esto tiene 2 formulaciones patentes a través de la historia, una que remita a la antigua Grecia, en una figura que recupera a Plinio el Joven, y el caso más paradigmático estudiado por Derrida en Hamlet. En ambos casos, el espectro exige la reparación de un crimen. Aunque el primero, en el caso de Plinio, se pliega a la forma de lo fantástico, no exento de un terror lindero con lo monstruoso, y en el segundo el espectro exige más que derecho, venganza. Como señala Paola Cortés Roca, en el origen del presente, en el antes de la hora, hay un crimen que incluso la primera vez ya era una repetición. Los sujetos cargan con la responsabilidad de arreglar ese arreglo preoriginario que los espectros señalan con insistencia. Esa reparación que hasta aquí estamos viendo de forma individual, es decir, que es cada cuerpo, cada espectro el que retorna en la búsqueda de justicia, podría ser pensada con los crímenes de Estado. De esta manera, cuestionando las concepciones de la memoria que han dejado afuera el carácter de lo fantástico, María Eva Pérez analiza en clave espectral el teatro porteño durante el periodo 2001 al 2015, que coincide en gran medida con el periodo de institucionalización de la memoria realizado durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Para la autora, hija de desaparecidos, la desaparición impuesta por la última dictadura militar fue una biopolítica de producción de espectros. En este caso, lo espectral sobrepasa el umbral de lo fantástico. Reconoce la paradojal presencia-ausencia del fantasma y resistencia a nuestra vida social, nuestras prácticas políticas y epistemológicas. Entendiendo espectros de Mar como un catalizador del giro espectral en la cultura contemporánea, el espectro ingresa en la investigación cultural y sociológica como cifra de un pasado irresuelto que regresa. Desde mi punto de vista, es posible pensar este modo de aparición de los espectros a partir de lo que José Emilio Burkua y Nicolás Kwiatkowski definen como fórmula representacional, en tanto se caracterizan con formas particulares de representación de las masacres históricas. Para hacer un poquito de significados históricos de las representaciones, de las fórmulas representacionales,
Ellos analizan tres. Una que es la primera, en la Grecia antigua, la cinegética, que es utilizada para describir el comportamiento de víctimas y victimarios en términos de cazadores y cazados. Una segunda fórmula aparece en la Edad Media con el martirio colectivo. Y en tercer lugar aparece la metáfora infernal, donde desaparecen las fórmulas animalizadas para dar lugar a un demonio, a los demonios, ¿no? Esto no significa que sean fórmulas que desaparezcan totalmente, sino lo que los autores van a señalar es que son las mejores para dar cuenta en un periodo histórico de los crímenes que se están llevando a cabo, ¿no? En ese sentido, el término está en deuda con los patoformel de Avi Barbour, nunca definidos explícitamente por el autor hamburgués, pero presentes en la mayoría de sus obras decisivas. Los patoformel no son ahistóricos ni tampoco constantes antropológicas. Por el contrario, los periodos históricos específicos y las diferentes culturas se caracterizan por conjuntos coherentes de percepciones y sentimientos cuya expresión exige un enfoque formal de cierta consistencia. Esto es, principios de configuración que surgen en diferentes ámbitos artísticos y encarnan una amplia variedad de inquietudes. Estas fórmulas representacionales, tal como son entendidas por los autores, son un conjunto de recursos culturales, palabras, imágenes, performance, que han sido configuradas históricamente y son al mismo tiempo relativamente estables, de modo que resultan fácilmente reconocibles por parte del lector observador. Las fórmulas representacionales son también objeto de cambio en la medida en que pueden ser modificadas para representar nuevos y diferentes fenómenos y para transmitir significados novedosos. Desde su punto de vista, y aquí radica mi interés en la propuesta, la fórmula representacional contemporánea empleada para representar masacres y genocidios debe ser entendida a partir de las siluetas y de la multiplicación del doppelganger. Esta fórmula, por lo demás, aparecería, según los autores, en la producción de artistas como Christian Boltanski, figura paradigmática en el uso de archivo, en las prácticas interactivas contemporáneas, y reconocido por Graciela Sacco como uno de sus referentes artísticos en los años de formación. Yo concibo que sería pensable o posible pensar a la espectralidad como una fórmula representacional contemporánea que absorbe a estas figuras propuestas por los autores, ¿no? Debido al descentramiento de lo humano, de su apertura a propuestas poshumanistas, pero fundamentalmente al debilitamiento de los umbrales, la espectralidad se vuelve amplia, pudiendo a su vez generar vínculos con otras figuras que se encuentran más allá del humano, como lo monstruoso y el cyborg, que se reúnen, por ejemplo, en la figura cuando Hubble se manifiesta, ¿no? A partir del yelmo podríamos pensar que hay una figura donde se torna un cyborg. Como señala Guy Valcarce, frente a la espectralidad como desestabilización, permeabilidad y porosidad de los umbrales, Haraway señala que los cyborgs son criaturas extrañas, fronterizas, que han ocupado el lugar de desestabilizador en las grandes narrativas biológicas, tecnológicas y evolucionistas. Esto será importante, por lo demás, cuando pensemos en las caracterizaciones de las figuras de Daniel García, sujetas a la difícil demarcación entre fantasmas, monstruos, animales, máscaras, bestias y figuras mitológicas, siempre fronterizas en la corporalidad humana. Podríamos sospechar, entonces, que esa fórmula representacional es la que habilita el uso de imágenes de archivo, aunque no solo de ellas, en el caso de los artistas analizados, así como de otros artistas en el campo local. Como señala Luis Ignacio García, la memoria es el envío emancipatorio, pero no ya como programa a fin de la historia, sino en la forma y la insistencia del acecho. La verdadera vida del siglo, de la revolución, dice, nos ha sido legada bajo su signo espectral. Esto último puede leerse a partir de la relación que los artistas rosarinos, en particular Graciela Sacco, realiza a partir de la vanguardia local de la década del 60, asumiéndose como heredera de un porvenir por momentos imposible. En el caso de Sacco, la relectura en clave espectral del archivo encuentra una forma de realización, tanto en su concepción como en el desarrollo y en la indagación técnica que realiza. Establece, en primer lugar, una discusión con el campo fotográfico, que no contaba entonces con un desarrollo tan autónomo como que va a tener durante fines de la década del 90, a partir de la apropiación y el uso de archivo, en un gesto que podríamos denominar anarchivista. En Escrituras Solares, un libro publicado por Sacco en 1994,
en donde conviven ensayo e interpretación sobre su propia obra con un importante ensayo sobre las técnicas experimentales de la fotografía, en particular de la helografía. En este caso señala que si bien la fotografía interactúa con la fotografía, y si son expresiones similares, la simpleza de la realización de la helografía permite ampliar los recursos que hacen a la imagen impresa en la obra artística. En segundo lugar, señala Sacco que mientras que la fotografía plasma el instante, la helografía plasma el instante en objetos que pueden no ser actores de ese mismo instante. Este desplazamiento temporal, afirma, resemantiza la puesta en acto de la imagen impresa, que no se altera y conserva intacta el aura de la obra. Eso cita de ella, ¿no? La helografía le permite un desplazamiento temporal, es decir, la manifestación de una imagen en un tiempo que no es el propio. Esta manifestación espectral por excelencia plantea una disputa, como ella misma menciona, como el archivo como imagen que recupera, sea de diarios y revistas, como de videos de manifestaciones, que sea propia de archivos como de YouTube. De ahí, en gran medida, la negativa de Sacco a reconocer y reconstruir ese archivo, tal como menciona algunas entrevistas. Es algo que también me fue pasando a lo largo de la investigación, hablando con asistentes de Graciela, pero donde ella lo menciona, cuando le preguntan, bueno, estas imágenes son de Tucumanar, del mayo del 68, del Rosariazo, el Cordobazo, ella se niega a reconocer la pertenencia de esas imágenes, ¿no? Diciendo que hacer eso lo apegaría a lo anecdótico, ¿no? Entonces, quienes han asumido la tarea de continuar con el legado de Graciela, continúan negándome el reconocimiento de la pertenencia de esas obras. Esto provoca, y esto a lo mejor lo podría plantear al final, ¿no? Esta cuestión de salir de lo anecdótico, que las obras de Graciela no se funden en una apelación directa, panfletaria, como muchas veces propone el denominado arte político o artivista, ¿no? Sino una reformulación de lo visible a partir de un reingreso de lo anacrónico en lo que se mantenía oculto. En este sentido, las obras reformulan el espacio de lo visible, dan a ver aquello que se mantenía oculto, introducen la sospecha. Como señala la Graciela Esperanza, la potencia política del arte radica entonces, precisamente, en reorganizar el campo de lo sensible, modificar lo visible, las formas de percibirlo y expresarlo. La estética es una suerte de interfaz, dice. Sacco es consciente de este desplazamiento, de la necesidad de arrancar la imagen de un espacio de consignación originaria de su temporalidad de origen, ¿no? Esto voy a después. Bueno. Mencionaba la cuestión de cómo discute con el campo fotográfico, especialmente con el documental, en tanto utiliza lo que sería una técnica de postproducción, ¿no? El privilegio conceptual que tuvo durante décadas la fotografía de toma directa, en particular con la denominada captura al instante, relegó a todas las que son las técnicas experimentales. Resulta llamativa no solo la recuperación de la helografía como técnica que le permite la transferencia de imágenes de archivo, pudiendo de esta manera quebrar el vínculo entre archivo y una temporalidad específica, sino también ligar el uso de la fotografía retomar el uso de la fotografía experimental que había tenido lugar en la década del 40 en Rosario. Este es todo una figura que rescata Sacco en este mismo libro, que es el grupo Cachalac, que estaba formado por Calógero, Chapelle y Lacassin. Sacco llega, por lo que entiendo, a entrevistar a Lacassin. Organizan que fue el primer salón internacional de bromolios en el Castanino en el 45. Y de alguna manera fue una figura, sobre todo la de Calógero, bastante relegada en el 2000, por lo cual me resulta llamativa la recuperación que hace Sacco y que luego no va a continuar. Digo, después voy a profundizar un poco en eso. Tucumán Arde hasta el final de su vida va a ser reconocido como Sacco como un lugar de influencia. Acá la figura de Calógero aparece en este momento y luego no vuelve a aparecer.
Pero bueno, como decía, Calogero fue un fotógrafo nacido en Córdoba, pero que tuvo su desarrollo acá. En el 2018 hubo una primera muestra en el MARC. En el 2021 una segunda. Entiendo que buena parte de su archivo lo tenía Púsolo. Hay otra parte que está en Córdoba, en la casa, el archivo de un coleccionista. Y Paulina Schwelblin entiendo que hizo una recuperación muy importante de fotografías de Calogero a partir de un coleccionista local. A partir de, o sea, ¿qué le interesa a Sacco, no? De este movimiento, ¿no? Es que son todas propuestas que le dan más lugar al retoque técnico posterior a la imagen, es decir, a todo lo que significa el laboratorio, relegando el archivo original, ¿no? El rechazo reconociendo el momento concreto de la toma de imagen, que opera tanto procedimental como discursivamente, aparece en este accionar, ¿no? Esta hipótesis es reforzada por la lectura que realiza Andrea Yunta de la obra, cuando señala que Sacco no pretende registrar el instante preciso en que atrapó la toma fotográfica, sino la latencia activa de los tiempos. En ese sentido, es irrevocable el reclamo que activa las multitudes que avanzan por la calle. Este desplazamiento y transferencia de una imagen sobre un nuevo soporte es leído por el artista como un acto político, como cuando señala que hacer una aplicación diferente de la oleografía es también decir que se puede seguir haciendo algo más, con validar el cambio y la transformación. Estas son obras que, a partir del mismo archivo, Graciela realiza desde la década desde el 94 hasta hacia el final de su vida, ¿no? Tanto en espacios institucionales como en el espacio de la calle, ¿no? Y un segundo momento, que bueno, que puede verse en el archivo de Daniel, en la recuperación del grupo de vanguardia, llega a partir de la serie Bocanada, en donde propone interferir con la producción de imágenes del espacio urbano, ¿no? Que comienza en la ciudad de Rosario, pero se extiende y continúa en distintos lugares del mundo. Estas prácticas se presentan como una herencia de la década del 60, de las estrategias de contrainformación realizadas por la vanguardia 60 en Tucumán Arde, así como el denominado arte de los medios de comunicación, propuesto por Jorge Bluesberg desde el CAIC. Sin embargo, realiza un corrimiento interesante. En lugar de recurrir a la discursividad como forma de producir contrainformación o de dar a conocer una realidad ocultada por los medios, o en todo caso de trabajar con la ficción, como lo haría Jacobi, por ejemplo, en la década del 60, está más interesada en transferir imágenes o en intervenir imágenes publicitarias, ¿no? Menciona en una entrevista, ya casi al final de su vida, que más que una referencia en los artistas se encuentra una referencia en las prácticas publicitarias vinculadas a la imagen, ¿no? Lo que pretende es provocar un detenimiento, una interferencia, como menciona, que contrasta con la imagen publicitaria tanto de productos como de campañas. Esa interferencia rompe los códigos con que han sido construidas las imágenes publicitarias, lo hace a partir de la fragmentación de los cuerpos como de la coloración misma del material utilizado, provocando el intervalo como una imagen múltiple. Y acá me parece que se abre un hecho interesante en esta disputa que podríamos pensar en el arte político, ¿no? Como acto de denuncia, y es esto, ¿no? Cómo hay todo el tiempo una relación entre un conflicto entre las imágenes, en donde Sacco parte de las imágenes del menemismo para intervenir con ellas, para dar a conocer lo que pueden ser, digo, como el hambre, que se manifestaba en esas épocas, pero en donde también se vuelve problemática la capacidad de lectura que tenemos de esas imágenes, ¿no? La resemantización, como decía Sacco, y entonces preguntarse qué podría leer Victoria Villarruel. Esta es una foto que se realizó el año pasado en Arteba, es una imagen que además registra Telam, y uno se queda con la pregunta, ¿qué hay en esta imagen, ¿no? ¿Qué significa? Hasta ahí un poco la presentación de Sacco. Como decía Daniel, creo que estamos repasados. Había 2 o 3 cositas que me interesaba presentar. Son
en donde aparece lo espectral, lo arqueológico, en donde aparece y desaparece también a lo largo de su trayectoria ese vínculo con los cuerpos desaparecidos. Esta es una obra muy poco conocida, en parte porque por el momento mismo en que Daniel muestra esta obra, pertenece a la colección del Museo Castanino, aunque no figura en la colección. Con Daniel mandamos un mail en su momento. Él obtiene una mención en el salón, en el 15º Salón Nacional de Rosario, que debería inaugurarse el 20 de diciembre del 2001. No se llega a inaugurar el salón, y era un videojuego básicamente de Tomb Raider, en donde a partir del avatar de Lara Croft ingresamos a un edificio abandonado en ruinas que Daniel transformaba en una especie de galería de arte de su propia obra. Entonces vamos recorriendo y saltando distintos obstáculos para ir completando las misiones, y en todo ese trayecto vamos recorriendo las obras de Daniel, ¿no? Estaba colocada con una computadora en el museo, y entonces la gente podía ir, interactuar y jugar con este personaje. Esta es una obra que forma parte del Castanino, y que fue la primera obra de Daniel, con el cual un poco Daniel ingresa al campo artístico en el 81, en donde ya aparecían algunas cuestiones vinculadas, ¿no?, a la materialidad de la imagen, donde rompe el papel, donde empiezan a aparecer los estratos, donde también aparecen una especie de 3 disparos en el costado izquierdo de la imagen, ¿no? Vemos también abajo todas estas tuberías, estas cuestiones medio orgánicas, que van a tener un desarrollo más importante en la producción de Daniel en la década del 90, y un ojo de apariencia humana, ¿no?, que se filtra ahí entre esas tuberías. Y para dar una vuelta, un cierre, quería cerrar con esta, que es una imagen, sí, muy poco conocida de Daniel, del 83, que lleva por título El Desaparecedor, y que Daniel presenta en el Salón de Acebal en el 83. En esa época había un montón de salones provinciales o pertenecientes a pequeños pueblos y ciudades tanto de Santa Fe como de la provincia de Buenos Aires, al menos de esta región. Y Daniel participa, esto es de julio del 83, participa con esta obra que creemos todavía está en su colección. Me dijo que lo tenía que buscar, pero creemos que está en alguna carpeta guardada, y bueno, ojalá que algún día, por el significado que tiene, porque ya aparece la cuestión de la desaparición de manera clara, pueda formar parte de alguna colección pública. Así que bueno, hasta ahí voy a llegar.